Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y Mert Ramazan Demir confiesa su crisis emocional por Afra Saraaolu. ¿Podrá el amor superar esta terapia? Quédate con nosotros. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, porque se trata de una de nuestras parejas favoritas. Una historia de amor que hemos seguido paso a paso y que hoy enfrenta su desafío más grande, algo que nadie vio venir y que ha dejado a todos los fanáticos preguntándose qué pasará con el futuro de este romance tan apasionado. Estamos hablando, por supuesto, de Mert Ramazan Demir y la inigualable Afra Saraaolu, quienes han protagonizado los titulares más impactantes de las últimas horas debido a una confesión que ha salido directamente de los labios de nuestro querido galán. Una revelación tan sincera y vulnerable que nos ha hecho querer abrazarlo a través de la pantalla. Recientemente, Mert fue visto saliendo de un centro de bienestar, un lugar conocido por ofrecer apoyo emocional y psicológico, y aunque al principio trató de ocultar su rostro bajo una gorra y gafas oscuras, los periodistas, siempre atentos a cada movimiento, lograron acercarse a él para preguntarle cómo se encontraba. Lejos de huir o de dar respuestas evasivas como suele hacer, Mert se detuvo, suspiró profundamente y decidió abrir su corazón de una manera que jamás habíamos visto. Con la voz un poco temblorosa pero firme, admitió ante las cámaras: sí, es verdad, he comenzado a ir a terapia. Esta frase por sí sola ya era una bomba, pero lo que dijo después fue lo que realmente nos dejó helados y confirmó que las cosas entre él y Afra están en un punto crítico. Un punto de quiebre que podría cambiarlo todo para siempre. Mert confesó: he empezado este proceso porque hay cosas dentro de mí que no puedo resolver solo, y la razón principal, lo que más me pesa en el alma, es que no puedo enfrentar a Afra Saraaolu. Siento que no tengo la fuerza para mirarla a los ojos después de todo lo que ha pasado. Imagínense escuchar eso. El ambiente se tensó de inmediato, y los reporteros, sorprendidos por tal honestidad, le preguntaron a qué se refería exactamente, si había sucedido algo imperdonable entre ellos. Mert, visiblemente afectado, continuó explicando sus sentimientos, y aquí es donde la historia se vuelve aún más conmovedora, porque no estamos hablando de una falta de amor, al contrario. Parece que el amor es tan grande que se ha vuelto inmanejable para él. No se trata de que no la ame, la amo más que a nada en este mundo, y ese es precisamente el problema, dijo Mert, frotándose las manos con nerviosismo. Siento que le he fallado en aspectos emocionales que ella merece tener resueltos. Cada vez que intento hablar con ella, cada vez que estamos cerca, me bloqueo, siento una culpa inmensa por no ser el hombre perfecto que ella necesita en este momento. Por eso busqué ayuda, porque quiero ser mejor para ella, pero ahora mismo, la vergüenza y el miedo a perderla me paralizan tanto que prefiero no verla hasta que pueda ofrecerle mi mejor versión. Estas palabras han resonado en todos los rincones de las redes sociales, y los fanáticos están divididos entre la tristeza y la esperanza. Por un lado, es doloroso ver a Mert tan roto, tan inseguro de sí mismo frente a la mujer que ama, pero por otro lado, es un acto de valentía inmensa reconocer que necesita ayuda para sanar y para poder construir una relación sana. Se dice que Afra, por su parte, no tenía idea de la magnitud de lo que Mert estaba sintiendo. Fuentes cercanas a la bella actriz aseguran que ella ha estado esperando una señal, un acercamiento, pero que la distancia de Mert la tenía confundida y triste. Al enterarse de estas declaraciones, se rumorea que Afra comentó a sus amigas más cercanas: yo no quiero un hombre perfecto, solo lo quiero a él, con sus luces y sus sombras. Me duele saber que se está castigando de esta manera, solo quiero abrazarlo y decirle que todo estará bien. Esta situación nos muestra una cara muy humana de las celebridades, nos recuerda que el dinero y la fama no te salvan de las inseguridades ni de los problemas del corazón. Mert Ramazan Demir está luchando contra sus propios demonios para poder ser digno, según sus propios estándares, del amor de Afra. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿podrá Afra esperar a que él termine su proceso? ¿O esta distancia,
este no poder enfrentarla, terminará por enfriar la relación definitivamente? Hay quienes dicen que el amor verdadero todo lo puede, y que este gesto de Mert de buscar terapia es la prueba más grande de amor que podría darle, porque está trabajando en sí mismo para no lastimarla, para no proyectar sus miedos en la relación. Sin embargo, el tiempo es un factor cruel, y mientras Mert trabaja en su interior, Afra sigue allí, tal vez sintiéndose sola, tal vez sintiendo que el hombre que ama la está empujando lejos en lugar de acercarla. En los pasillos de los sets de grabación donde ambos trabajan, se comenta que la tensión es palpable. Aunque son profesionales, las miradas que no se encuentran, los silencios incómodos y la tristeza en los ojos de ambos son evidentes para todo el equipo. Un testigo del set nos contó, el otro día, Mert estaba repasando sus líneas y Afra pasó cerca. Él levantó la vista, hizo el amago de ir hacia ella, pero se detuvo en seco, bajó la cabeza y se fue en la dirección opuesta. Fue desgarrador verlo. Esas pequeñas acciones confirman que lo que dijo Mert no es solo una excusa, es una barrera real que él ha construido y que ahora intenta derribar con ayuda profesional. La terapia es un camino largo y a veces doloroso, pero es el único camino hacia la sanación real. Mert ha dado el primer paso, que es admitir que tiene un problema y buscar solución. Ahora, todo depende de cómo manejen esto como pareja. ¿Será Afra capaz de entender que este alejamiento es por un bien mayor? ¿Tendrá la paciencia para esperarlo? Y lo más importante, ¿podrá Mert perdonarse a sí mismo para finalmente poder mirar a los ojos a la mujer que ama sin sentirse inferior o culpable? Es una historia que parece sacada de una de sus telenovelas, pero es la vida real, son sentimientos reales de dos personas que se adoran pero que están atravesando una tormenta. Nosotros, como sus fieles seguidores, solo podemos enviarles nuestras mejores energías. Queremos verlos felices, queremos verlos juntos, y sobre todo, queremos que Mert encuentre esa paz que tanto busca para que pueda volver a sonreír al lado de Afra. La confesión de Mert Ramazan Demir ha sido un grito de auxilio pero también una declaración de amor incondicional. Él está dispuesto a cambiar, a mejorar, a sanar, todo por ella. Y eso, queridos amigos, es algo que merece todo nuestro respeto y apoyo. No es fácil pararse frente al mundo y decir soy vulnerable, pero él lo hizo. Ahora nos toca a nosotros preguntarnos qué haríamos en su lugar. Esta historia aún no tiene un final escrito, y cada día es una nueva oportunidad para que el amor triunfe sobre los miedos. Estaremos muy pendientes de cada avance, de cada nueva declaración, porque sabemos que ustedes aman a esta pareja tanto como nosotros. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia, sobre esta situación tan delicada. ¿Creen que Mert hace bien en alejarse de Afra mientras está en terapia o debería buscar su apoyo durante el proceso? ¿Piensan que Afra debería ir a buscarlo y decirle que no necesita ser perfecto, o es mejor darle su espacio? ¿Alguna vez han sentido que no son suficientes para la persona que aman? Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer cada una de sus historias y pensamientos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama romántico y darle un gran like a este video si apoyan a Mert y Afra. Hasta la próxima, amigos.